Mi nombre es Jorge Puchó, trabajé muchos años en el cine cubano y para el cine latinoamericano también. Y un poco para comenzar, podría decirle que mi afición por el cine comenzó en los años 50, yo nací en el 44, ya estoy un viejito. Y en los años 50, pues gracias a mi tío, a mis primos hermanos, Padroncito, Ernesto, que son mis primos hermanos, pues todos nos reuníamos en casa de los abuelos y filmábamos nuestras películas, nuestras locuras, con una cámara cine Kodak de aquella época. Ahí ya llegó la revolución, triunfó la revolución, se instaura el ICAI y me acerco al ICAI en los años 60 gracias a Wichi Noguera, que era mi amigo también del colegio, y Wichi, el Colorado, como le decíamos, Wichi Cabeza Zanahoria, que era una gente maravillosa, pues me busca una entrevista con Santiago Álvarez y a esa entrevista pues voy. Y esa entrevista, recuerdo, fue en el tercer piso y me atendió una señora muy linda, muy bonita, que era entonces, quiero mucho, Marilyn. Y Marilyn me ofreció una Coca-Cola, todavía había Coca-Cola, y me hizo esperar por Santiago. Estuvimos hablando y hicimos una amistad muy linda, hasta que Santiago me mandó a pasar y empezamos a hacer una serie de entrevistas. Me acuerdo que Santiago me pregunta que qué libro yo leía, ¿no? Y yo le hablo de la historia de la Mesopotamia, que entonces yo estaba interesado en esa temática, por la prepa en que estaba terminándola. Y Santiago me dice, pero entonces entonces Santiago, por favor, yo soy un estudiante de prepa, no hay ningún problema, yo estoy leyendo el libro por un problema de cultura. Y dice, bueno, perfecto, entonces, bueno, me alegro mucho que tú estés interesado en la cultura y te acepto y vas a entrar a trabajar en los estudios de dibujos animados. Entonces, bueno, los estudios de dibujos animados estaban en el ICAI, en el tercer piso, en el piso 3. Al final estaban los estudios de dibujos animados. Y ahí empecé a trabajar como asistente de cámara, asistente de Pepín Rodríguez, para descanse, y empecé a acercarme un poco también al resto de los animadores y la gente que trabajaba en esa época, que me acuerdo que estaba Tulio Rayes, estaba René Ávila, estaba, bueno, muchos de ellos que hoy día ya no están con nosotros, Caruana, en fin, y me empezó a gustar la relación entre el dibujo, el movimiento y la cámara, la fotografía, y empecé a trabajar en eso. Después el ICAI necesitó, de pronto, estaba Modesto García también, que trabajaba en esa área, y el ICAI como institución necesitaba en la producción de cine, la producción de cortometraje y de ficción, un área que se dedicara a hacer animaciones y efectos para las películas de largometraje, para los documentales, aparte de lo que era el cine de dibujo animado. Y entonces se creó un área que se llamó Estudios de Animación Especial, porque era un tipo de animación que tenía que ver con esto, con los créditos, con los trailers de las películas. Y entonces, bueno, ahí se creó ese departamento que fue en el Bosque de La Habana, que había sido los laboratorios antiguos de Telecolor, de Gaspar Pumarejo entonces, en aquella época. Y ahí en ese lugar pues se asentó los estudios de animación especial, y fue Modesto el jefe de nosotros en aquella época. En animación especial, que comenzó en los laboratorios del Bosque de La Habana, comencé yo mis primeros pininos en el mundo de la animación y en el mundo de los efectos. Era asistente todavía de Roberto López Girón, que era el camarógrafo, y entonces pues estábamos cerca, al lado estaban, en el foro de aquel lugar, estaban los estudios de marionetas, con Miguel Fleita, Hugo Alea, en fin. Y entonces pues yo me acercaba mucho a ver cómo funcionaba la animación cuadro por cuadro también con relación a los muñecos. Y bueno, de ahí pues me cuento un poco largo, y ahí pasamos a los estudios de animación especial, pasó a los estudios de Cubanacán. En los estudios de Cubanacán se concretó la idea y se empezaron a llamar estudios cinematográficos de animación, diseño y trucaje. Y ahí se creó los estudios de trucaje. En los estudios de trucaje pues yo también todavía era asistente, pero pasé a trabajar ya no en el área de la cámara de animación, sino en el área del optical printer, un equipo nuevo que había comprado el ICAI en los años 60, 50, 60, 59, 60, que era dedicado a los efectos visuales. El jefe era Angelito López, era quien manejaba, Ángel López, los efectos visuales con ese equipo, y yo era su asistente.
Recuerdo que estábamos haciendo la película de David, el documental de David, de Enrique Pineda Barnet, y de pronto Angelito pues tiene un accidente en una moto y fallece por el accidente, y de pronto se paró la producción. Se paró la producción de postproducción, prácticamente completa, porque ahí todas las películas carenaban en La Truca, lo que llamaban La Truca, la óptica printer, conocido como La Truca. Y en ese lugar, pues yo me quedé como una semana y pico sentado porque no sabía qué hacer. Yo era asistente de Angelito. Y entonces hasta que un día tocó Alfredo Guevara a la puerta y me dijo, ¿usted es Puchó? Y yo dije, sí. Y me dice, bueno, Puchó, desde hoy usted es el dueño de todo esto. Y entonces, bueno, ahí comencé y tuve que arrancar con la película David a partir de lo que Angelito había creado o había preparado para hacer los efectos, y tuve que ir poco a poco asimilando lo que Angelito había hecho para yo poder hacer lo que yo quería hacer también. Y ahí comencé a trabajar en La Truca, y comencé a generar proyectos, ideas, conceptos en cuanto a los efectos visuales, en cuanto a la composición de la imagen, que empezó a gustarle a los diferentes directores. Descubrí algo muy importante. Como éramos una institución y era prácticamente nuestra gran casa, y ya empezamos a conocernos todos, pues lo que se me ocurrió a mí fue empezar a conocer los gustos de cada director. Los gustos de cada director. ¿Cómo pensaba cada director? ¿Qué gustos tenía? Porque cuando los editores, Justo Vega, Roberto Bravo, Nelson Rodríguez, en fin, me mandaban a mí las copias de trabajo marcadas con los efectos que querían, pues yo decía, caramba, pero el director que está trabajando con Roberto, que está trabajando con Justo, que está trabajando con Nelson, pues le gusta tal cosa y son un poco audaces y seguramente me van a permitir experimentar. Y entonces yo le hacía en un principio, en una primera etapa, lo que me mandaban a hacer, pero yo hacía una variante B, ¿ok? Y era lo que a mí me gustaba de lo que ellos querían que yo hiciera. Y entonces casi siempre la propuesta que yo les hacía era la que a ellos les gustaba. Y así comencé yo, bueno, a hacerme un nombrecito. Y ya en los años 65, 68, pues ya yo tenía un nombre, tenía una vida tremenda ya en muchas películas, en una participación en una gran cantidad de películas y documentales que fueron documentales y filmes muy, muy conocidos por todos. Y ahí, bueno, pues el ICAI tuvo la gentileza en esa época, yo estaba entonces, ya había terminado la prepa, enviarme a Europa, a festivales de cine, y me di cuenta estando en Europa que no sabía nada, que de cultura no sabía nada. Y entonces cuando regresé a La Habana me acuerdo que matriculé en la universidad. Y ahí, bueno, pues me hice licenciado en Historia del Arte. Y la licenciatura en Historia del Arte, de veras que me sirvió, me sirvió de mucho para entender el mundo, para entender la cultura, para entender todo lo que iba a ser de ese momento en adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues comencé a trabajar ya sobre todo en largometrajes y posiblemente, y claro, nunca abandoné el género documental, porque el género documental me permitió hacer muchos experimentos, mucho más fácil en el sentido creativo que el filme. El filme tenía un guión técnico, un guión a veces storyboard, y se sabía lo que el director quería, lo que la postproducción debía hacer. Entonces, bueno, pues lo hacía, pero hacía mi aporte, ¿no? Pero en el documental estaba mucho más abierto. Y sobre todo cuando comencé a trabajar con Santiago Álvarez. Santiago Álvarez era una persona maravillosa en ese sentido, una persona que te dejaba hacer lo que tú querías. Él te decía, yo quiero que lograr tal cosa, haz lo que tú puedas hacer. No a mí solo, se lo decía a Pepín, por ejemplo, a Pepín Rodríguez, a Alberto Hernández, a todos los muchachos que trabajaban en el área de trucaje, en las cámaras de trucaje también. Entonces, bueno, pues ahí comencé yo a desarrollar proyectos, ideas, cosas locas. Me acuerdo de una película llamada El Sueño del Pongo, de Perú, una historia que Santiago me dio un casete con un cuento de un niño que contaba un cuento, y me dijo, haz lo que tú quieras con eso. Y basado en ese casete, pues yo inventé toda la imagen la hice yo. Y la hice prácticamente en 24 horas, ¿no? Y ese es el documental, la historia del sueño de un poco, que se llama. Y así pues me empecé a abrir. Estaba la guerra del Vietnam, entonces la guerra del Vietnam estuvo 79 primavera, y otros documentales muy importantes de esa época, que tuve la posibilidad también de poner mi granito de arena, en algunos casos un granote de arena. Pero bueno,
Lo importante es que me sentía muy feliz y aunque trabajaba, había veces 48 horas seguidas, sin descansar prácticamente, tomando una meriendita o algo, pues de todas maneras amaba lo que hacía, me gustaba lo que hacía y eso me reconfortó mucho y me hizo aprender también. Tuve la suerte de, por mi trabajo ya en esa época, pues relacionarme con el cine latinoamericano. Empezar a trabajar con Glauber Rocha, empezar a trabajar con Paul Leduc, empezar a trabajar con muchos directores, Jorge Sánchez, con muchos directores de América Latina, y hacer mi aporte al cine latinoamericano desde ese punto de vista, ¿no? Con Federico García, con Jorge Sánchez, bueno, en fin, una buena cantidad de documentalistas importantes, Jorge Sanguiné, y eso me abrió todavía mucho más las entendederas mías de lo que era América, lo que era América Latina. Y fue la época en que me acerqué mucho a la cultura latinoamericana y empecé a viajar por toda la cordillera, por Ecuador, por Perú, por parte de la Argentina, la frontera con Colombia. Entonces, pues me sentí muy bien en ese sentido y fue una experiencia impresionante para mí entender el cine latinoamericano. También es importante que ya en los años 80, 90, pues ya el cine era mucho más estructurado, mucho más fuerte. La institución estaba muy bien preparada, había gente ya muy preparada, valga la redundancia, en todos los trabajos de arte, en todos los trabajos, lo que era la fotografía, lo que era el montaje, lo que era la parte de animación, la parte de efectos visuales. Porque no era solamente yo en la parte de efectos visuales, estaba también, como digo, Pepín, Adalberto, Héctor Borroto, Alberto Valdedores, y toda una serie de compañeros, Eusebio Ortiz. Entonces, bueno, y ya llegando ya a los años 80 y tanto, pues yo, de alguna manera, pues pasé a ser vicepresidente de los artistas de cine, radio y televisión en UNIAC. Y obtuve también la distinción por la Orden por la Cultura Nacional. En fin, yo tenía ya un nombre en el cine cubano. Pero llegaron la década de los 90 y sentimos como que el ICAI como que empezó a frenarse. Algo empezó a pasar después del muro de Berlín, que la producción decayó, el noticiero ICAI latinoamericano, que siempre trabajaba de alguna manera para cada emisión, pues se fue soslayando, como se fue apagando. Y en eso pues recibí yo una invitación de México, de Rafael Andreu, un amigo cubano muy grande que yo quería mucho, que había sido camarógrafo en Cuba, para el Consejo de Estado creo que había sido. Y Rafael se había casado con una norteamericana, Mónica Melamid, muy buena persona, gente muy linda, y habían creado una empresa en México de producción de efectos visuales, de animación, para comerciales, para películas. Y entonces, bueno, me invitaron y vine a México. Eso fue en el año 94, empecé a trabajar. Y ahí pues me tocó la suerte de producir para El Oso Yogi, para Hanna-Barbera, la producción del Oso Yogi, algunos capítulos de animaciones. También tuve la suerte de ser un poco de productor en la parte de dibujos animados después del programa famoso aquel de Plaza Sésamo. Y en fin, una cantidad tremenda de comerciales que empezamos a hacer. Y empecé a meterme en el mundo de los comerciales, en el mundo de la publicidad. Y también fue una buena experiencia para mí. Hasta que ya en los años 98, 99, pues la empresa de Rafael se trasladó a Miami. Posteriormente ya falleció en aquella época, lamentablemente, y se disolvió la empresa que se llamaba Ram Production. Y bueno, pues yo en aquella época también coincidía en México, siendo profesor en la Universidad de Anáhuac y en algunas otras, en el TEC de Monterrey, en México, y estuve varios años trabajando en esas instituciones, hasta que me cambié a Mérida en el año 2001. Me vine a vivir a Mérida, donde resido hoy día, y aquí he sido profesor en la Universidad de Mayap, que pertenece a la Anáhuac, la UNIR, la Universidad del Valle de México, donde hoy radico, y me ha ido muy bien, ha sido una experiencia muy bonita. He tenido una cantidad tremenda de estudiantes de alumnos, han sido todos fabulosos, que nunca los olvidaré, y que todos de alguna manera, gracias a Dios, han logrado insertarse en el mundo de la comunicación, en el mundo de los medios,
unos más, unos menos, pero ahí están. Y creo que siempre, cada vez que los veo, pues me saludan con mucho cariño. Y eso es lo más grande que puedo tener, que pudo haber tenido yo como maestro. Todavía sigo dando clases en la Universidad del Valle de México y me va muy bien y quiero mucho a todos los alumnos. Y aquí, por supuesto, nos reunimos siempre algunos amigos de aquella época, que no más que amigos son hermanos, que vivimos aquí en Mérida, como es Isela González, como es Sergio Frío, como es Roberto Bravo, Teresita Ordoqui, en fin, que aquí convivimos y hablamos, y siempre hablamos y recordamos siempre toda esa época, que fue una época realmente maravillosa. Nada mejor que haber trabajado en el ICAI.